Hola, mi nombre es Fernando Pilier. En este video voy a estar hablando sobre la economía financiera de los docentes dominicanos. Es para la materia Ética Profesional del Docente con la maestra Santa González Luciano. La educación financiera debe llegar a las escuelas dominicanas. Una administración adecuada de las finanzas personales es básico para el desarrollo económico, social de los individuos y la familia. Pero en República Dominicana, muchos ciudadanos incurren en un manejo incorrecto de sus recursos personales y sus servicios financieros y se ven envueltos en graves problemas de deudas acumuladas. Por esta razón, el experto en finanzas Alejandro Fernández y los economistas Víctor Félix y Diandra Vázquez coinciden en que en el programa de contenidos que aplica el Ministerio de Educación, MINER, en las escuelas debe incluir la formación financiera como asignatura para los estudiantes del nivel básico y medio. Fernández W. afirma que es esencial que una persona tenga un buen manejo de sus finanzas personales, pero que para lograrlo se necesita tener una regulación financiera y protección al usuario. Si decimos que toda la responsabilidad recae sobre una educación financiera adecuada, entonces se entiende que toda la responsabilidad recae sobre el usuario financiero, cuando lo cierto es que es una responsabilidad compartida entre el usuario y el proveedor, afirma. Félix, experto en temas financieros, plantea que las deudas son un problema histórico, debido a que las personas se les incentiva a consumir a través de diferentes ofertas y promociones, pero en muy pocas oportunidades se les orienta sobre cómo usar el dinero. Sostiene que las personas son pobres no por la cantidad de ingresos que perciben, sino porque la administran mal. La educación financiera debe impartirse como materia desde el nivel básico para que desde niños aprendan a administrar su dinero, porque hay muchos que abandonan las escuelas, pero si al abandonarlas ya tienen una instrucción de finanzas personales, en cualquier actividad económica que emprendan podrán ser exitosos, dice. Según estadísticas de la Superintendencia de Bancos, a junio del 2018, la cartera de tarjetas de créditos personales presentó un incremento interanual de un 7.27% por encima del nivel registrado en el mismo periodo del año 2017, debido a que el monto total de los créditos otorgados ascendió a 51.562 millones el año anterior, registrando un aumento absoluto de 3.493 millones y un incremento relativo de un 2,88% en la cantidad de deudores. Vázquez, especialista en finanzas personales, entiende que cuando las personas tienen sus finanzas organizadas, todos los demás aspectos de su vida pueden fluir. Considera que el tema de la educación financiera se debe introducir dentro de las escuelas en todos los niveles para que los adolescentes empiecen a conocer el valor del dinero. Estudios hechos en Estados Unidos demuestran que más del 41% del grupo de personas admitieron que si hubiesen tenido un buen nivel de educación financiera desde su adolescencia, habrían tomado menos decisiones erróneas en sus finanzas personales, especifica. Pero, ¿y qué de los docentes, dominicanos especialmente? Bueno, en la evolución del salario del docente y los resultados, es una realidad que los niveles salariales de los maestros de primaria y secundaria calculados a precio corriente han aumentado. Este incremento es de 8.96 veces el salario del año 1996. Si tomamos en cuenta el promedio de los incrementos de este intervalo de tiempo, el sueldo del maestro de primaria creció en promedio 12.6% anual y el de la secundaria un 10% anual. Cuando el salario docente es calculado a valores constantes, el crecimiento promedio de este es menor que el de la inflación del periodo analizado, que es 1996-2019. Para primaria, el promedio de incremento a precios constantes fue de 6.76%, en tanto para la secundaria fue de 4.93%, con una inflación promedio de 8.05%. Ahora bien, si tomamos otro rango, por ejemplo, 2005-2018, para eliminar el sesgo que genera en el promedio de inflación en los años de la crisis bancaria entre el 2002 y 2004,
esta diferencia se hace menor, haciendo que los incrementos del salario sean superiores a los de la inflación. Para primaria y secundaria, este promedio de crecimiento a precios constantes fue de 6.27% y de 6.56% respectivamente, contra una inflación promedio de 4.49%. Se puede asegurar que la tendencia de los salarios en el sector se ha caracterizado por el crecimiento de forma sostenida en términos nominales y reales. Los niveles salariales del maestro siempre han estado por encima, en términos de las variaciones inflacionarias, de los posibles efectos que éstas ocasionan en la práctica. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver la evolución del salario de los docentes de primaria y de secundaria a precios corrientes, desde el 1996 hasta el 2019, esto en peso dominicano. Podemos ver que pasamos desde el 1996 un salario por debajo de los 10.000 pesos al 2019 con un salario en el nivel primario de 51.713 pesos y en el nivel secundario de 59.541 pesos. El salario del nivel primario en 1996 a precio corriente era de 4.657 pesos, que incrementó en 1999 a 8.904 pesos. En 2003 era de 10.497 pesos, subiendo en 2012 a 29.518. Ya en 2015 este salario se ubica en 39.604 pesos. Al cierre del 2019 había llegado al monto de 50.600 pesos mensuales. El salario promedio en el nivel secundario presentó la siguiente evolución: de 7.526 pesos a 9.250, luego 10.454, continuó con 33.800, luego 47.935 y por último 58.610 pesos. Desde 2012 a la fecha, el salario de ambos niveles ha experimentado aumentos consecutivos, ya sea vía el salario base o por los incentivos. Si se toma el 2004 como referencia, donde los salarios de ambos niveles eran 11.441 y 12.964, y se comparan con el nivel del 2019, que ya ronda los 50.600 y los 58.610 respectivamente, podemos observar que este incremento en términos relativos fue de 342% y 352% respectivamente, para un promedio anual en 15 años de 22.82% y 23.47%. La inflación de ese intervalo fue de 6.44% anual. Por tanto, la evolución anual del salario de primaria multiplicó por 3.54 al indicador de inflación y en secundaria en 3.64%. Situación actual del salario docente. El Ministerio de Educación invirtió en el año 2019 aproximadamente 119.862 millones de pesos en remuneraciones y contribuciones al personal. Esto incluye pensiones y jubilaciones. Esto representa una variación de 8.98% con respecto al año 2018. Esto se debe al incremento sostenido de los salarios, la inclusión de nuevo personal, el pago de los incentivos salariales que se derivan de la evaluación del desempeño y la igualación de los sueldos de primaria al nivel de los docentes de secundaria. De los recursos que el Ministerio de Educación destinó a gastos en personal en el año 2019, el 78% correspondió a los docentes. Desde el 2012 al 2019, la nómina docente se incrementó en un 230.89%, o sea, unos 50.934 millones en términos absolutos. Esta pasó de 22.060 millones en el año 2012 a 72.994 millones en el año 2019. Esta variación es la mayor registrada en términos de reivindicación salarial desde la década del 90. El gasto total en personal de MINER, es decir, sueldos docentes, administrativos, contribuciones a la seguridad social, creaciones de nuevas plazas docentes, pensiones, jubilaciones y demás, fue en el año 2012 de 29.230 millones y para el año 2019 fue de 104.305 millones de pesos. Este incremento al 2019 representa un 256.84%.
Esto es una diferencia de 75.075 millones de pesos en relación con el año 2012, siendo este el renglón de mayor participación de la inversión dentro de la etapa de implementación del 4% del PIB o Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. El gasto en personal presentó un 61.63% del presupuesto devengado en el 2018. En países como Uruguay, Costa Rica, Guatemala y México se muestra una inversión en personal que supera el 70% del gasto de educación. Otros países como España, Argentina, Bolivia presentan una participación entre un 60% y un 70% del gasto educativo en remuneración del personal. Venezuela, Perú y Puerto Rico, por otra parte, destinan menos del 60% del gasto educativo en este concepto. En el año 2012, un docente de educación primaria devengaba un salario real de 26.259 pesos, en el 2013 de 32.847 pesos, en el 2014 de 35.633 pesos y en el 2015 39.909. En el año 2016 alcanzó los 44.957 pesos. En el 2017 fue de 49.453, mientras que en el año 2018 ascendió a 51.713 y por último, en el 2019 se presentó un sueldo promedio de 50.600 pesos para el docente de primaria. Es decir, del 2012 al 2019 el incremento porcentual del salario docente se aproximó a un 92.7%. Esta cifra se encuentra por encima del porcentaje de la inflación acumulada en el país en el mismo periodo, que es equivalente a un 22.44%. Es incluso más alta que la inflación acumulada en los últimos 15 años, que es de 68.3%. En la siguiente tabla podemos ver la evolución del salario desde el año 2012 hasta el 2019, donde tenemos el docente de primaria, que inició con 26.259 y terminó en 2019 con 50.600 pesos. Tenemos el docente de educación secundaria, que inició en 2012 con 29.390 pesos y terminó en el 2019 con 58.610 pesos. También tenemos el docente de educación para adultos, que inició con 27.512 pesos y terminó con 51.864 pesos en el 2019. Con respecto al docente de educación media, este en el año 2012 devengaba un salario total, o sea, sueldo base más incentivos, de 29.390 pesos. En el 2013 de 37.668 y culminó en el 2019 con 58.610 pesos. Esto quiere decir que del 2012 al 2019 el incremento porcentual del salario docente para el nivel de educación media fue de un 73.40%. En sentido general, el docente dominicano gana en promedio un salario de 52.526 pesos mensuales. Esto es alrededor de $1.023. Al año, esto representa aproximadamente la suma de $13.308. Se incluye la regalía y se excluyen otros beneficios percibidos por el docente. Considerando la inflación, el salario promedio del docente de jornada completa a precios constantes asciende a $10.089. En los países y economías que forman parte de la OCDE, los salarios reales promedio de los profesores de 25 a 64 años son como se describen a continuación: $37.093 estadounidenses en educación preprimaria, $41.827 en educación primaria, $44.070 en educación secundaria inferior y $46.928 estadounidenses en educación secundaria superior. Esto es al año. Un promedio general de aproximadamente $42.479.5. Panorama de la OCDE del 2017. Es decir, el salario promedio real de los países que conforman esta organización es de 4 veces el salario promedio del docente de jornada completa de la República Dominicana. En la siguiente gráfica podemos ver el salario del promedio anual de los docentes de primaria en el 2019, donde tenemos varios países como Alemania, Australia, Austria, Brasil, Canadá y también Japón, Italia, Suecia, Suiza, Turquía y también República Dominicana, donde vemos que el renglón
de la República Dominicana es uno de los más bajos en todo este diagrama. En este gráfico se presentan los salarios promedio anuales de los profesores del nivel primario de instituciones públicas de diversos países. La República Dominicana muestra un salario promedio de $12.820. Ahora hablemos sobre COPNAMA. COPNAMA, es importante indicar que la Cooperativa Nacional de Maestros presenta en la mayor participación de los compromisos con terceros que contraen los docentes dominicanos, el 76 o 77.64% del monto devengado mensual por compromisos con terceros. En esta tabla vemos el descuento a la nómina del MINER por concepto de pagos a la COPNAMA en el periodo del 2019 al abril del 2020. Podemos ver los montos transferidos, el total devengado, la transferencia a COPNAMA, el total devengado por nómina docente, el monto transferido y las transferencias a COPNAMA. También tenemos la magnitud anual y la magnitud mensual promedio. En esta tabla anterior, la participación de las transferencias a la COPNAMA en el año 2019 hasta abril del año 2020, se destaca que los descuentos que se hacen a la nómina por motivo de pagos a esta cooperativa representa el 19.22% del total devengado por nómina docente y administrativa en el año 2019. A pesar que la participación de las transferencias a la COPNAMA se ha reducido, en el año 2012 alcanzaba el 32.93% en relación con el devengado total por nómina. El monto anual de este descuento ha pasado de 7.422.103.195 pesos a 19.449.480.693, es decir, un incremento de un 167.44% con respecto al año 2012. Esta realidad plantea un problema de regulación en términos de la administración de los recursos humanos, ya que al no existir una política clara para controlar el endeudamiento del personal docente, se crean distorsiones de dos vías. La primera hacia adentro, referente al desempeño del personal, fruto de una realidad salarial no creada por el sistema mismo y que lo afecta en sus niveles de eficiencia. En pocas palabras, es un problema que él no ha creado implícitamente. La segunda es la percepción proyectada hacia el exterior de que el maestro muestra realidad salarial como país no devenga un sueldo competitivo. En fin, vamos con las conclusiones. El salario docente, primaria y secundaria, ha presentado aumentos considerables en los últimos 15 ejercicios presupuestarios desde el 2004. Este intervalo, medido a pesos constantes, su aumento ha sido de un 129.89% para los maestros de primaria y 135.01% para los de secundaria. Esto es un promedio de crecimiento anual de 8.65% y 9% respectivamente. Esta magnitud es superior al promedio de la inflación registrada en enero del 2004 a diciembre del 2019, que es en promedio anual en estos 15 años de 6.44%. Esto es medido a valores constantes, es decir, descontando inflación. Visto a valores corrientes, el intervalo del 2004 al 2019, su crecimiento para primaria y secundaria en términos salariales fue de un 342% y de un 352% respectivamente. Esto es un incremento anual de un 22.82% y un 23.47%. Cuando se refiere a que ha sido ya descontado de la inflación, significa que si mi salario inicial era de 10.000 pesos y al final fue de 12.000, tuve un incremento de un 20%. Pero si a su vez la inflación fue de un 10%, entonces mi salario real solamente ha aumentado un 10%. En términos del Producto Interno Bruto por cápita, el salario del docente de primaria presentó un nivel de 1.38 en 2019 y de 1.6 para el docente de secundaria. El Producto Interno Bruto per cápita de la República Dominicana en 2019 se estimó en 440.442 pesos anuales, o sea, 8.583 dólares americanos al momento. Este rango, en función de la baja presión fiscal del país, el cual no supera el 14%, denota el sacrificio en términos de recaudación interna que las autoridades regentes de la política de ingresos deben hacer para financiar la intervención conjunta de educación preuniversitaria y, por extensión, el gasto del personal del sector. Los compromisos con terceros o instituciones que proveen financiamiento a los docentes
representó un 31.17% del salario total cobrado, sueldo base más incentivos. Por tanto, el salario neto promedio del sistema resultó en un 56.40% de los recursos brutos desembolsados para esos fines. Ahora bien, si tomamos rangos en función de la resultante salarial del universo de docentes, podemos observar que en un 33.93% de esta tarjeta cobraban menos de 25.000 pesos. Esto representa 50.243 tarjetas. En este rango, los descuentos de la ley representan un 12.19%. Los compromisos asumidos con terceros, un 56.88%, dado un promedio de cobro neto de 30.93% del total cobrado, para un total de 97.829 tarjetas que representan el 66% del total, de las cuales se encuentran en el rango de los 25.000 pesos o más de resultante salarial. Los descuentos por la ley representan el 12.54% y los compromisos con terceros un 18.7% de la resultante salarial, que aquí sería un 68.75%. A pesar que en términos relativos la participación en la nómina de la MINER con los descuentos de la COPNAMA han descendido en 13.71%, en términos absolutos la evolución de este intervalo en 167.44% en 2012 hasta 19.849 millones en el 2019. Es pertinente ir legislando el interior del sistema y en paralelo con la COPNAMA y demás organizaciones que financian dentro de este, para que las retenciones salariales de la clase docente no supere el 15% de sus ingresos brutos, ya que la resultante salarial del sistema en el mejor de los casos no supera el 60%, en la mayoría absoluta el 66.07% y menos de un tercio, o sea un 33% en el resto de las tarjetas docentes. Los docentes, después de los descuentos de ley, antes de pago de compromisos con terceros, tienden a tener una resultante salarial entre un 87.46% y un 87.57%. Como podemos ver en este resumen, los maestros han tenido un aumento salarial sustancial desde el año 1996 a la actualidad, pero también podemos ver que la inflación ha ido subiendo con el paso del tiempo y eso significa que tu salario real no está incrementando. O sea, te suben un 10% de tu salario, pero te incrementan un 5% en la inflación global, que es la mayoría de los casos. Solamente te estarían aplicando un 5% en realidad a tu sueldo. Pero, como se puede observar en los demás sectores del país, casi siempre cuando existe un aumento salarial en los sectores privados, vemos que ya la inflación ha superado ese incremento, no pasando así en el plano de los docentes. Podemos ver ya también que los docentes han ido disminuyendo sus deudas, ya que a inicios con la COPNAMA sus deudas eran de un 33%, o sea que un tercio del salario de todos los maestros se quedaba dentro de la cooperativa, ya sea por préstamos pendientes o artículos que ellos tomaran. Se ha ido disminuyendo y con el paso del tiempo esperamos que esta tasa sea de cero y que ya los maestros no tengan la necesidad de estar tomando préstamos y solicitudes para poder mejorar a veces su calidad de vida. También, como planteaba al inicio de este video, debe de incluirse dentro de las escuelas una planificación para esa materia, para dar economía dentro de las escuelas, de tal manera que los estudiantes con el paso del tiempo vayan aprendiendo cómo manejar sus recursos financieros, que es una de las partes más importantes, porque todo tu trabajo y esfuerzo se queda ahí, y si no lo sabes manejar, entonces vivirás de deuda en deuda, líos y problemas, y no vas a poder progresar. Bueno, ha sido todo en este video. Espero que haya sido de ayuda para alguien y especialmente para la maestra. Espero que le agrade. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.